una pieza de Mozart en el Palacio de las Bellas Artes, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlan, debido a que me escogieron como solista del coro de la secundaria donde estaba. Mi queridísima maestra Ángela Cuevas tuvo a bien, pues, iniciarme en el canto, en el bel canto. Y por 5 años canté ópera, barroco. Imagínate qué chistoso. Una chiquitina así, pues cantando esas músicas tan intensas, tan apasionadas, ¿no? Y a los 18 años decidí que pues ese mundo no era para mí, esa música me gusta, igual que toda la música, amo la música, y decidí entrar en el mundo del rock. Entonces me volví una estrella de rock y tuve la suerte de ser la primera cantante mexicana de rock en entrar al radio, en entrar a la televisión. Mi video No Soy Igual alcanzó el primer lugar eh, en ese programa de Gloria Calzada que tenía de videos. Y bueno, pues fue como una gran sorpresa para mí porque había muchos otros grupos de rock famosísimos, como el Tri, como Botellita de Jerez, bueno, que habían picado mucha piedra realmente. Yo creo que se lo merecían muchísimo más que yo, pero el Gran Espíritu hace cosas muy misteriosas y bueno, pues lo agradezco, ya que eso me dio paso a seguir caminando y seguir curiosa como siempre, irreverente también, e ir encontrando nuevos espacios donde fui investigando música de todo el mundo, todos los tiempos, como el jazz, el bossa nova. Sí, porque eh, no, me da mucha hueva la trayectoria de su, ¿no? ¿Te da hueva? No, Ah, es que está tu micrófono abierto y soy yo, me da hueva la trayectoria. dale, estoy viendo otra cosa. El tiempo que va a durar. Por eso. No, no te preocupes. Venga, Pues Mary. es parte Es, del camino. es muy importante precisamente porque la maduración a lo natural, desde el punto de vista artístico, es lo que yo te comprendo y que me parece muy importante tu cambio de nombre, precisamente con tu reencuentro con tu corazón nativo. Adelante. Exactamente. Digamos que fuimos del cuadrado al círculo. Así es. Primero la estructura, que es algo súper rígido, que bueno, también estudié ballet desde los 7 años. Entonces vine de lo rígido totalmente al círculo, a lo orgánico, a descubrir mi sangre maya, que gracias a mi madre Carmen María, a mi abuela María de los Ángeles y a mi bisabuela María y todas las ancestras hacia atrás, que todavía no logro, pero estoy en búsqueda de mi apellido original maya, pues, y esta búsqueda de música de todo el mundo en la que canté pues en casi todos los países de América y en más de 15 lenguas, algunas lenguas nativas, otros varios idiomas. Se fue perfilando hacia encontrar un canto pues de conexión con el corazón y con el corazón de la madre tierra. De hecho, hice una ofrenda a las faldas del Iztaccíhuatl, completamente desnuda para entregar y ofrendar mi voz para ser una de sus voces. Entonces, pues ha cambiado mucho mi perspectiva de lo que es el canto, de lo que es, para qué es el canto y desde dónde compartirlo. Entonces, así hoy, frente a la montaña sagrada de la Ventana de Tecastitla de Amatlán, voy a ofrendar estos cantos con todo mi corazón para la Pachamama, para Tonantzintlalli, para Mapu, como le queramos llamar, para Gaia, y para todos nuestros corazones y rostros, que también incluyo el mío. También me canto a mí mismo. La Soca Mati.
Estoy muy feliz, gracias por compartir tu trayectoria. Más adelante, si tenemos tiempo, ojalá nos pudieras hablar de contactar con el canto esencial. Pero primero vamos a oírte, qué es lo que queremos, vamos a ofrendar este canto tuyo y estamos listos, abiertos para tu canto. Venga. Tlazocamati. Tlazocamati. Con todo mi corazón, aquí con mi tamborcito, me voy a acompañar yo solita y todos los espíritus a los cuales ya pedí permiso, a las 4 direcciones, a las 7 direcciones, mejor dicho. Y pues este primer cantito es, pues obviamente para Tonantzin-Tlali y para nuestra madre Tonantzin. Amada Tonantzin, te vengo a decir que te amo de veras, soy parte de ti. Amada Tonantzin, te vengo a decir que te amo de veras, soy parte de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Amada Tonantzin, te vengo a decir que te amo de veras, soy parte yo de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Te damos las gracias por el maíz, los frutos, los flores y todo de ti. Amada Tonantzin, te vengo a decir, te amo de veras, soy parte de ti. Amada Tonantzin, te vengo a decir, te amo por veras, soy parte de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Ometeo, Tlazocamati. Ometeo, qué belleza. Qué Muchas gracias, belleza. Nati. Gracias, Tlazocamati. Pues quisiera continuar haciendo otro cantito para las venas de la Madre Tierra y cómo ir tejiendo también como este lado derecho del cerebro que se activa, que maneja todo el hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo, es el que activan los cantos y que precisamente es el que tenemos que desarrollar hombres y mujeres, estar más desarrollados a nuestro lado sensible, a nuestro lado receptivo, a lo que se vincula con el elemento agua, porque nuestro lado derecho se vincula con el elemento fuego, o lo masculino, o lo yang. Entonces, este cantito es para las venas de la Madre Tierra y para las aguas de todas nosotros, de todos nosotros. Y este quiero hacerlo con mi maraquita. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá.
Si quieren cantar en sus casas, en donde se encuentren, la segunda parte la voy a repetir cada frase. Quizás ya conocen esta canción. Si no la conoces, puedes repetir la frase ahí donde estás y con tu canto elevar la vibración de la Madre Tierra. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá, 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 Pachamama. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua del cielo, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá, Pachamama, Pachamama. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá, Pachamama, Chama, Pachama, Pachama. Ómete. Ómete, Marisa, hablando de salud y de agua, veo que tu cutis, tengo que decir también que ahorita está pasando nuestra hermana por un proceso de fotosensibilización, algo así, y por eso tienes que usar esos lentes, pero te veo muy bien de tu cutis, te veo muy, muy, muy mejorada, qué bueno. Sí, Espero. hermano, muchas gracias. Precisamente por eso le canto al agua, porque el agua me ha sanado. Estuve 28 días en unas aguas sanadoras, sagradas de Brasil, que se llama Aguas de Lindoya. Y son aguas radiactivas que salen de una amatista gigantesca, enorme. Y realmente, pues, el agua es lo que me ha ido nivelando este exceso de fuego. Yo nací como signo de fuego en todos los calendarios, en el gregoriano, en el maya, en el chino, en el azteca, en todos. Y pues he sido una persona de acción, acción. Estoy siempre en movimiento, en conexión, siempre estoy prendida. Me cuesta irme a la cama porque, o sea, quiero que tengan más horas el día. Y pues he aprendido a reposar, a descansar, a no aceptar tanto trabajo y a tomar el agua como algo igualmente sagrado que el fuego. Y quizás muchas personas dirán, ay, pues sí, sí, así es. Mira, siempre nos ponen el fuego arriba, siempre como algo al centro, digamos, ¿no? Pero inclusive en mi altar yo hice ese cambio, puse el fuego ahora abajo y puse el agua arriba. Sí. Y creo que esto va a ser muy importante porque el fuego siempre tiende a ir hacia arriba, ¿no?
Las personas de fuego tendemos a tener mucha soberbia, mucha altivez y bueno, sí alcanzamos niveles espirituales muy, muy profundos, grandes, pero no desarrollamos la parte humana, la humildad que nos conecta con todos, porque no vinimos aquí a estar solos, ¿no? Por algo encarnamos. Y el agua pues siempre es al revés, tiende a ir hacia abajo por la gravedad, la lluvia cae hacia abajo, los ríos van hacia abajo buscando el mar, las cascadas, y pues estos elementos no se tocan si el fuego está arriba y el agua está abajo. Si los volteamos, el agua cae y el fuego sube, y ahí es donde se junta el Atl-Tlachinoli o el Atlachinoli. Y ahí es donde, en vez de hacer la guerra, hacemos el amor. El equilibrio, ¿no? Finalmente es el mensaje tolteca, el equilibrio, y tú lo estás encontrando y te felicito. Me supongo que también internamente. Absolutamente, sí, es lo que te digo, que ese exceso de actividad, tanto adentro como afuera. Por ejemplo, yo practiqué Kundalini Yoga desde muy joven, me volví maestra de Kundalini a los 20 años, entonces eso más el fuego, pues ahora he estado haciendo prácticas de agua, haciendo prácticas de Kunlun, haciendo prácticas de Qigong y aprendiendo a equilibrar los elementos dentro de mí y a honrar ambos, pues porque ambos sirven a la Madre Tierra y ambos nos sirven como humanidad. Y si estamos conscientes de eso, en este caso me tocó una lección pues muy fuerte, en la cual ya llevo 4 años y que afortunadamente ya estoy en el Te veo último muy de... bien, me da muchísimo gusto, te felicito y saludos en casita, de verdad, porque pues es una batalla que me ha constado que la has vivido intensamente y te felicito, te veo muy, muy bien. Así que pues venga otra cancioncita. Te puedo pedir no sé cuál tengas pensada, pero quiero que se la dediques a la nanita. No sé si la conociste, a Nanita Guadalupe Jiménez Sanabria. En paz descanse. Ella fue la que inició todo este movimiento del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra. Y bueno, pues quiero mandarle un cantito muy especial para que te escuche hasta allá, hasta el cielo, donde esté en el Big Claro Bang. que sí, con muchísimo, muchísimo gusto para la nanita Guadalupe. Qué bonito nombre además. Viene de Coatlupe, la maravillosa Madre Tierra, que es la serpiente, se simboliza la tierra en nuestra cultura, ¿no? Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Crecemos siendo niñas, sabias abuelitas, mujeres creadoras, poderosas, sanadoras. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Benditos úteros portales de la vida, sanen al linaje y a la historia ya vivida. Benditos úteros
nuestro arte. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida divina. Madre creadora, ábreme el corazón, enséñame el servicio en amor y en compasión divina. Madre creadora, ábreme el corazón, enséñame el servicio en amor y compasión. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. La sagrada femenina es nuestro camino. La sagrada femenina es nuestro camino. Confianza y entrega hacia nuestro destino. Confianza y entrega hacia nuestro destino. Reconociendo a mis hermanas, compartiendo el caminar, elevando el mismo rezo y honrando quien yo soy, reconociendo a mis hermanas, compartiendo este caminar, elevando el mismo rezo y honrando quien yo soy. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina. Ometeot. Ometeot, qué belleza, Tlazocamati. Muchísimas gracias por este canto que llega de verdad. Bella, qué bueno. Les quiero platicar un poquito de este instrumento. Este instrumento es de África, se llama Udu. Y lo hicimos en un taller con nuestra maestra de las 13 lunas, que se llama Aleli. Es una gran mujer en medicina, joven, pero es una abuela sabia. Y representa el útero, aquí la vagina, y representa la garganta. Entonces, la unión de nuestro segundo y quinto chakra. Es un instrumento maravilloso. Me encanta mucho. Qué poderoso. Sí. Sí, nos enseñó a construirlo desde ceros, poniéndole intenciones, poniéndole hierbitas, plantitas, y hoy lo quise compartir pues porque viene precisamente de la tierra y de la enseñanza de una hermana. Y le ponemos también nuestra sangre. En este caso, hace varios años que yo decidí ya terminar mi ciclo de lunas. Y entonces le puse, en vez de sangre, le puse parte achiote y parte vino tinto, que es la mezcla de mi sangre, como la de todos, que ya somos
mezcla de dos continentes. Así que en un ratito más a lo mejor volvemos a compartir un cantito con el Udu. Tzenzontle, ¿qué significa tu nombre en náhuatl para que nos compartas? Bueno, Tzenzontle significa un pájaro que tiene 400 voces, porque se cuenta la leyenda que cuando el Gran Espíritu creó al universo, decidió que iba a haber 400 aves y que cada una tendría un canto diferente. Pero por ahí se coló un pajarito muy colorido que era el número 401. Y cuando esa larga fila terminó y él fue el último, Gran Espíritu le dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo voz para ti, solamente tenía destinadas 400 y no sé de dónde saliste. Y dijo, ya sé, te voy a dar las 400 de todos tus hermanos. Y este nombre me lo puso Estrella Newman, pues porque canto de todo, porque mi voz cambia muchísimo, porque puedo imitar a nuestros hermanos animales, bueno, algunos, bastantes de ellos, y porque se me dan mucho las lenguas. Aprendí portugués en 10 días, por ejemplo, yendo a Brasil. Cuando era muy niña también mi abuela me llevó a Francia y cuando regresé 2 meses después, el primer día no pude hablar español, de tan profundo que traía el francés, ya no podía pensar más que en francés. Y así, pues, se representa esas 400 voces haciendo cantos de ópera, de jazz, de blues, de bossa nova, de ranchero, de música de etnofusión, de música de sanación, barroco, todos los estilos que se puedan imaginar. Por otra parte, también representa la esencia de la Iztaccíhuatl. Eso es lo que me dijo Estrella Newman. Todavía no he investigado mucho acerca de eso, pero sé que tiene que ver, no me acuerdo si así le decían a la princesa antes de que se convirtiera en la volcana, en la mujer de blanco. Porque, por cierto, Iztaccíhuatl no quiere decir mujer dormida, sino quiere decir mujer de blanco. Y eso tiene que ver, y sin saberlo, pues yo fui a hacer ese ritual de ofrendar mi voz para ser una de sus voces. Así que creo que sí tiene mucho que ver. Después me puso Cuicayolot, que es corazón que canta, y después la capitana Iltonal me puso Quetzalyolot, que es corazón bello o corazón enaltecido por las plumas del quetzal. Qué maravilla. Pues sí, obviamente, qué mejor explicado que tú misma, y el Tzenzontle que le dieron los 400 voces, pero no le dieron colores, precisamente para que realmente reluzca todo su ser a través de su voz. Así es, por eso los colores los traigo de mi tribu, que soy de la tribu arcoíris. Pues, ¿qué más colores queremos? Claro. Ya tenemos todos los colores en la naturaleza, pero el Tzenzontle no debe de distraer con los colores para que pueda escucharse la esencia de su canto. Así es. Qué gran nombre de verdad. Yo no sé si todavía tenemos tiempo, Mauricio, ¿cómo ves? O si ya se nos acabó el placer, pero dime. Bueno, Matías ya está aquí. Ajá. ¿Cómo estamos en el programa? Matías, tengo entendido que entra a la 1, todavía tenemos tiempo. Ok. Sí, tenemos unos 25 minutitos. Todavía tenemos unos minutillos. Y bueno, platícale a Natalia un poco lo que es esta de la tribu arcoíris, cuando la invitas allá a Huehuecoyotl, para que también haga un programa, también hace muy bonitos programas, muy bonitos documentales, y que conozca
tu lugar y también el de Huehuecoyot creo que sería interesante. Platícale un poco de ello. Claro que sí, Natalia, estás invitada totalmente. Bueno, Huehuecoyot fue la primera aldea en México, la cual fueron cofundadores mi tío Alberto Ruz, Buenfil, y Toña Osher, y Pernille Nash, y bueno, muchos seres hermosos que viven ahí todavía, la mayoría de ellos. Perdón si se me fue ahorita algún nombre, se me fueron varios. Y Ría también. Y pues en esta comunidad han habido muchísimos eventos todo el tiempo para honrar a la Madre Tierra precisamente. Ellos han sido promotores del cuidado de las aguas, incluso a niveles legales. Han sido, o sea, han influido en que se cambien, se mejoren las leyes para que los derechos de la tierra, de la Pachamama, de Tonantzin-Tlali, se hagan valer. Nos han enseñado también que en la vida práctica es menester ya hacer parte de nuestra vida usar baños secos, porque si no, todo ese desperdicio se está yendo a los ríos, a ensuciar los ríos y a ensuciar el mar. En cambio, si lo aprovechas en tu casa, como lo tengo aquí, ya lo vas a ver aquí en tu casa cuando gustes venir. Gracias, gracias. Lo tenemos dentro de la casa, lo tenemos en un primer piso, si es posible. O sea, obviamente hay que tener mucho cuidado para que pues, tu espacio se mantenga limpio y en buen estado, pero si es posible y además se puede aprovechar este recurso que se le llama oro líquido y que incluso ya está en la bolsa de valores súper cotizado, Sí. que es nuestra orina. Cuando la reposas 6 meses a la sombra, se vuelve uno de los mejores fertilizantes que hay. Entonces, pues sí cuesta más trabajo que nada más jalar una palanquita, pero si decimos que amamos a la tierra, pues creo que es menester que hagamos muchas cosas para demostrarlo con hechos todos los días, ¿no? Reciclar nuestros desperdicios, separar nuestra basura y esos desperdicios orgánicos convertirlos en composta. Si vivimos en unos departamentos, ahí en la azotea podemos en unos cajoncitos, en unos guacalitos, tener sembradas nuestras cosas, cuidar nuestro cuerpo, es parte de cuidar a la madre tierra también. ¿Sí? Entonces eso, y aquí en tu casa, en la ventana, pues es un portal muy importante, un portal dimensional que pues espero pronto tengas el gusto de conocer, en el cual pues rezamos y rezamos y cantamos y bailamos, y eso se ha hecho desde tiempos ancestrales y del cual ahora me toca ser la guardiana. Tampoco sé por qué me escogió la montaña, pero yo aquí estoy eh, pues a la orden. Mientras ella me quiera aquí, yo pues, continuaré. Me encanta. Me encanta tu labor, me gusta mucho el mensaje que me dejas y que yo creo que en consecuencia también a los que nos están oyendo, y yo también lo haré saber, el mensaje de cuidarnos también es cuidar a la madre tierra, porque somos parte de lo mismo, ¿no? Es este círculo que si no prestamos atención también estamos ahí sin querer autodestruyéndonos constantemente. Esto también que mencionas de los baños secos, de los hábitos diarios y cómo, porque es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días. ¿Cómo diariamente yo estoy influyendo en el bienestar o deterioro de la madre tierra? Creo que sin duda ejemplos de vida como el tuyo que van dejando esa semillita son importantes y se tienen que escuchar. Lo valoro mucho y claro que nos encantaría pues darnos una vuelta a ese paraíso donde estás, poder hablar contigo, justo conocer tus hábitos, porque conociendo estas historias pequeñitas podemos llegar a más gente y ir dejando ahí justo esa semillita, esa semillita. Yo agradezco mucho que lo compartas. Tu voz sin duda es muy poderosa, te lo digo en serio, y le agradezco muchísimo y creo que tienes una labor ahí, que tu nombre por algo llegó a ti. Lo agradezco mucho. Gracias, hermosa.
pues yo agradezco mucho que estén haciendo este esfuerzo, que estemos haciendo este día, estos cantos, todos nuestros compañeras y compañeros unidos y unidas para elevar la frecuencia, para también despertar conciencias, que es a lo que vinimos, y también nosotros mismos seguir despertando. Quiero compartirles ahora un cantito maya, que no es un canto tradicional, es un poema que se creó y que dice: Tan intukultu tan kanap, que es bajo un cantuculte, mata nubeltal inwilik, canen intuculte. Y más o menos dice algo así como: pensando en el mar, no puedo verlo. Hasta que dejé de pensarlo, me fundí con él. Sonriéronme sus olas entre risas y el amanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos pensando y pensando que ay, vamos a hacer las cosas, no hacemos nada. Que si pensamos en ver algo, pues no lo vamos a ver. Hasta que realmente nos hagamos uno con el árbol, vamos a entender qué es un árbol. Que nos hagamos uno con el mar, que nos hagamos una con la tierra, vamos a poder cuidarla porque vamos a saber cuidarnos a nosotros mismos. Así que aquí les va este cantito en maya. Tutankanab Keshwahu Kain tukulte Matanubeitan Ingwili Matanubeitan Ingwili Kanen tukulte Katin tupsak Yikilin shimna Tuhal hae Tuyesahuwa Upik tunil Beihe Esukile Tuhal Uhu Kubise Bashalichi Cheho Jetel Utan Usastal Usastal Inlakech Alakem. Bueno, quisiera continuar con este canto en náhuatl para también unir la sangre maya con la sangre mexica. Quiero cantar esta canción a la tierra, esta canción que se llama Weitonantzin.
Sintlali, Mapu, ayun Mapu, newen Mapu, ayun Mapu, newen Mapu, ayun Mapu, newen Mapu. 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 Fuerza Madre Tierra, Fuerza Madre Tierra. Ayun Mapu, newen Mapu. Ayun Mapu, newen Mapu. Ayun Mapu, newen Mapu. Vou meter outro. Qué hermosos cantos. ¿Estos dónde los aprendiste, hermana? Cuéntanos un poquito también de tu investigación. ¿Cómo se le llama? La búsqueda de los sonidos, de los instrumentos, de las voces, de los pueblos originarios. Cuéntanos un poquito de esta investigación tuya desde el punto de vista artístico. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Pues siempre he sido inquieta y los cantos han sido lo que ha marcado mi vida, así que y viajo mucho, me gusta también mucho viajar. Entonces a cualquier lado donde voy, pues siempre encuentro hermanas, hermanos que me comparten cantos. Por supuesto aquí en la mexicanidad, también los hemos creado como el canto en maya que hice. Pero este canto de Huey Tonantzin es un canto tradicional mexica, muy antiguo, y lo junté, lo uní con un canto mapuche que pide fuerza a la tierra, que le desea a la madre tierra fuerza. Nehuen es como decir tiahui, es fuerza, y Mapú es la tierra. Entonces he tenido el honor y el gusto de ir varias veces a tierras mapuches, tanto a Chile como a Argentina. Todavía me falta ir a Uruguay. Y ahí nos han compartido varios cantitos. Uno de estos, me lo compartió en especial mi querida hermana Jimena Vera, a quien honro y amo muchísimo, una gran mujer en medicina que subió desde Chile hasta el norte y estuvo con los hermanos Lacotas y la nombraron hija predilecta Lakota. Entonces subió, tomó esa medicina, después bajó a México y estuvimos haciendo varios cantos. Ahí los pueden encontrar en YouTube también, en mi canal de YouTube. Se ¿Cómo te llama encuentran? Hueytonan. ¿Cómo te encuentran en YouTube? ¿Perdón? ¿Cómo te encuentran en YouTube? Marisa, Marisa, de Lil, D-E, espacio, L-I-L-L-E. Marisa En ese Mm, de Lil, se sí. escribe de Lille. Ahí, este canto que hice, lo canto con mi hermana Jimena Vera, en un festival acá en Amatlán, Festival del Maíz, y van a ver qué mujer tan hermosa y tan fuerte. Ella tiene sangre mapuche, mitad y mitad aymara. Y también, pues en Perú nos han enseñado cantitos, también cantos del norte, a la mujer búfalo blanco, cantos lacotas,
cantos dakotas, en fin, es un cúmulo de cantos en círculos de mujeres, en círculos de danza mexica, en ceremonias mayas, que hemos estado también en el Festival Xicome, donde pues yo era la voz oficial. Pues tuve la oportunidad de compartir con muchos hermanas y hermanos que ofrendan su vida al canto. Ahí también aprendí muchos cantos, también con mi hermana Elvira Aguirre de Chile. En fin, es demasiado para poderlo decir en tan corto tiempo. Así es, sí, pues hay mucha inspiración. Yo no quisiera despedirme digo, no creo que no nos alcanzan para una o dos, pero que no te vayas sin esta obra que quieres que conozcamos más todos los que estamos en la mexicanidad, que pues es una oda, es un himno, es una canción bellísima que hace mover el corazón. No sé si ahora o al final, en fin, que no te vayas sin esa canción que creo que pues este año que realmente es muy emblemático por que estamos celebrando pues muchos sucesos astronómicos primero, también importantes, pero también históricos, como es la defensa de Tenochtitlan y bueno, pues el inicio de este mestizaje. Y bueno, tú has visto y estás creando el mestizaje musical, ¿no? O sea, hasta dónde sí la tradición hay que conservar y hasta dónde hay que incorporar nuevas visiones y no nada más de pueblo originario, sino también en cuanto a instrumentos, si meterle sintetizadores, o sea, hasta dónde va la exploración artística que quisieras lograr. Y no sé si, Natalia, quisieras también, antes de que inicie, alguna otra preguntita para ella. Sí, claro, me gustaría mucho saber sobre esto que leí, sobre tu trabajo hacia el canto esencial, es decir, cómo llegas ahí, cómo es este proceso para llegar al canto esencial, cómo lo transmites, cómo transmites esta enseñanza y qué es el canto esencial. Bueno, ya me dejaron, podríamos hablar varias horas de cada Ya una de las sé. preguntas. Respondo muy brevemente y sí me puedo quedar al final para hacer este canto que me encargaron los abuelos. Estoy en un tlactocan, que quiere decir consejo en náhuatl, en tlactocan de los 500 años de la encomienda del joven abuelo, nuestro querido Tlatuani Cuauhtemotzin, o mejor conocido como Cuauhtémoc, por todos el pueblo mexicano o mexica. Y este himno es precisamente para unirnos el día 23 de agosto en el Zócalo de la Gran Tenochtitlan, en el Zócalo de la Ciudad de México ahora, para cantarlo. Entonces lo voy a colocar aquí en el chat en un ratito, por si lo quieren compartir en el Facebook. Y también les voy a compartir el video para que puedan aprendérselo los que gusten y lo compartan a todos sus amigos, a los calpulis, a todos lados, eh, para unificarnos. Este canto se hizo con la idea de que se conozca este mensaje que dio Cuauhtemotzin y que muchos de los mexicanos no teníamos ni idea que había dejado este gran mensaje. Entonces lo resumí en una especie de himno que llamo Contraencomienda de Cuauhtemotzin. Y yo creo que el arte pues tiene las posibilidades del universo, que son infinitas, así que se vale todo mientras tengamos respeto por la obra original, creo yo. Por eso mezclo cantos, en este caso, Güey Tonantzin con Ayun Mapu, Nehuen Mapu, es como unir el águila y el cóndor. Es unir también las esencias de los pueblos nativos, porque ya no estamos hace 500 años. Honramos esa raíz, pero el árbol ya creció y ya tiene otras ramas y ya tiene otras flores y otros frutos. Y es una alegría poder que esas ramas se entrecrucen
las ramas de todos los pueblos nativos han tenido guardianes que han estado durante estos 500 años guardando el conocimiento para que ahora que entra esta nueva era de Acuario, o nosotros como lo llamamos, este nuevo sol, ya es tiempo de rasgar el silencio, de desenterrar esos tesoros que habíamos enterrado y poderlos compartir al mundo y hacer muchísimos intercambios entre esa sabiduría nativa y además poniéndole la creatividad de los que ya somos mestizos, porque sí todavía hay personas que tienen sangre pura, pero pues ya son muy poquititos. Entonces se vale todo. Y contestando tu pregunta, Nati, el canto esencial, o también llamado canto primal, es del que sacó John Lennon su canción de Mama don't go, Daddy come home, Mama don't go. ¿Se acuerdan de esa locura? Él fue a... hay unas técnicas que se llaman Roy Hart en Inglaterra y surgieron a partir de un músico, un violinista que se quedó en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Se quedó en un campo y él fue el único que vivió. Entonces él escuchó cómo morían alrededor de él las personas y cómo sonaba como un sonido antes de morir. Y a partir de ahí creó una técnica. Bueno, yo he sido como que muy estudiosa y de repente ya dejé todos los libros que había leído. A los 18 años había leído unos 1000 libros, porque yo quería encontrar el conocimiento, pero ahí no está el conocimiento. Entonces, uno tiene que ir adentro y en ese universo encontrarlo. Entonces, este canto esencial es una técnica que propongo hace 14 años y dando talleres por todo México, y ahorita llevo otros 7 países y también ya estoy enseñando, ya estoy certificando terapeutas en un curso que dura 2 años. Si a alguien le interesa, pues me puede contactar por mi mail, avemarisa@gmail.com, avechicaemarisa@gmail.com. Y lo que busco es que las personas vuelvan a escucharse a sí mismas de una manera profunda, no a través de cantar canciones en un karaoke o que se oigan bonitos, sino de ese canto esencial que va a cambiar incluso el ADN, ¿no? Hay un pequeño documental que pueden encontrar en YouTube que se llama Contactando la Voz Esencial, por Marisa de Lille, y ahí hablo un poco más de este tema. Hay testimonios, ¿no?, de muchos tipos de personas, porque es para todo tipo de personas, obvio, no es para cantantes, sino para cualquier persona que quiera reconectar con su sonido. El sonido es la expresión del alma. Por eso cuando escuchamos una canción en otra lengua es tan importante, porque no es para demostrar, ay, mira, canto en 15 lenguas, no, sino es para reconectarnos con todas esas vibraciones, porque nos conectamos con el alma del pueblo, de la lengua en la que estamos cantando. Y pues de eso se trata. Y también de que volvamos a recordar cómo es escuchar a los demás, porque antes nos reuníamos alrededor del abuelo fuego a escucharnos y todas las palabras de todos eran igualmente importantes y no teníamos que estar de acuerdo para poder escuchar al otro. Yo creo que vamos a Entonces, tener de que eso, hacer un programa especial de este tema. Porque ya me por eso piqué. les dije, todavía me hacen 2 preguntas. Yo me emocioné. Ya me piqué. Pero sí, sí, tendremos tiempo, seguro que sí. Tenemos el siguiente artista. Por favor, no te nos vayas, precisamente con esta canción que busca reconectarnos con nuestra esencia colectiva. Y esta canción que quieres que nos aprendamos y que, pues sí, obviamente lo compartiremos, Natalia, vamos a compartirlo en muchas redes, con mucho gusto, pero pues de viva voz y ahora de despedida. Y pues no sé si Matías quiera ponerle ahí algo de fondo, de fondo musical. Adelante. Me encantaría, pero se oiría
Ah, claro, No, se traba, sí, perdón, todo raro. perdón. Hay que hacerlo en vivo para que sí Contigo. podamos hacerlo. Hay que hacerlo presencial en cuanto ya podamos, para que hagamos pues intercambios El musicales. día 18, ¿puedes venir a México, a Xochimilco? ¿El día 18? Déjame, lo checo y te digo. Vale. Me parece que no, pero Me parece lo voy que a van a checar y abrir te los digo. caminos para que también vengas, ya verás. Pues, así sea. Bueno, ahí les va entonces la contraencomienda de Cuauhtémoc y ahorita que termine mi participación les pongo la letra en el chat con mucho gusto. No meteo, paso que mete. No meteo otro. Esto es para todo México. Leíamos las estrellas y sabíamos que venían. El sol se ocultaría 500 años, Toltecayo dormiría. Por eso al pueblo hice una encomienda. Sepulte en Teocalis, Calmecax y Cuicalis. Entierren Poposcomi, Topilis y Chimalis. También a Tecocolis, Ocarinas y Panhuehue. La tradición desde hoy se pasa boca en boca, de mamacitas y papaces a sus hijos. Aquí va un caracolazo. Por fin llegó el tiempo de rasgar el silencio. Despierten hijas de hijos de la Iztaccíhuatl y Don Goyo. Es el momento de la contraencomienda y de que un solo Quetzalcóatl seamos todos. A nosotros nos toca construir lo destruido, desenterrar los tesoros que enterramos, volver a cultivar las semillitas que guardamos, llenar al mundo de flores y de cantos, que florezca luz, que florezca luz, que florezca luz, que florezca. Todos, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca. Oh, Meteotl. Florezca. Muchas gracias, Tlazocamati. Felicidades.